Bueno, como habíamos dicho, como habíamos anunciado, ya está aquí con nosotros Fidel Lorenzo, presidente. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Equidad y Justicia Social. Equidad y Justicia Social. ¿Cómo están esos trabajos? Bueno, estamos fajados. Ya se aproxima el próximo año escolar. Uh-huh. Estamos tratando de contribuir con que los padres se motiven a enviar a sus hijos a la escuela de vuelta. Ah, ¿ustedes van a trabajar en eso también? Sí, siempre tenemos un capítulo de desarrollo humano que se involucra de alguna manera en facilitar y motivar a los padres a que asistan con sus hijos a la escuela para comenzar a tiempo el año. Pero estamos muy pendientes también al tema electoral y de democracia, y en ese sentido la Fundación ha solicitado a la Junta Central Electoral la acreditación como observadores en el proceso de las primarias de los partidos, y que posteriormente también puede integrarse ya en el proceso electoral. ¿Ustedes tienen suficiente personal para eso? Sí, nosotros lo único que nosotros tenemos es personas. Tenemos un capital humano distribuido en las 32 provincias del país con vocación de servicio voluntario y compasión. Y eso es lo que hace falta en este tiempo, porque fíjese usted que con esta, vamos a decir, monetarización de la política y el uso y abuso de los recursos del Estado, la mayoría de partidos emergentes que no tienen vocación electoral, y aún los que tienen vocación electoral, muchas veces se quedan sin capacidad de competencia en el cuidado del derecho de los ciudadanos a que se respete su voto en las elecciones. Claro. Y digo esto porque un partido pequeño no es verdad que tiene capacidad para proveer un personal que pueda asistir a los 7.000 colegios electorales. No es posible. Entonces, las elecciones se ganan en los centros de votación. Y debe haber equidad, desde el punto de vista de un espíritu de la democracia, ¿verdad? Exacto, entonces... Es más, todavía hay partidos grandes que no tienen el personal. Sí, hay partidos grandes que de hecho, en las tienen. elecciones del 16 hubo meses en el interior donde el PRM no tenía delegados. Sí. Entonces, uno de los trucos que se han hecho es los partidos que tienen dinero, o los candidatos que tienen dinero, compran esas plazas. O sea, hay 27 partidos terciando, para decir un número, en el proceso electoral. De esos 27, solamente 3 o 4 tienen capacidad de tener delegados en esos centros de votación. Esos candidatos que tienen dinero, que no lo hicieron trabajando, entonces compran esas identificaciones y se la ponen a su propia gente. Y es importante que la población entienda esto. De repente, Alexander, usted llega a un centro de votación y físicamente usted va a ver ahí delegados, probablemente de un gran número de partidos políticos. Pero solamente es en la careta, en la máscara. Pero esos delegados están respondiendo todo a un solo candidato. Sí. Lo que pasa es que ese candidato compró el gafete y se lo enganchó a uno de los de él. Y entonces, que lo importante no es el gafete, lo importante es la defensa el resultado. de que es humano, esa persona sí, es mía. Sí, entonces ese es el truco. Entonces, ¿qué es lo que pretende la fundación? Es aportar un personal con pasión y que quiere que se defienda la preparado democracia, para el papel. Sí, que no se venda por 500 pesos o por 1,000 pesos, y que pueda hacer un aporte a la democracia. Y ahí entonces va a servir de apoyo a todos los partidos políticos, porque defender el derecho de todos de manera colectiva no va a excluir a ninguno de los que están en el proceso. Entonces, en ese sentido sí queremos aportar. Tenemos buenos técnicos. La Fundación cuenta con un equipo técnico de primera línea, que han sido miembros de órganos electorales, que han trabajado reglamentos, que han hecho un buen trabajo históricamente y son parte de ese equipo técnico de la Fundación. Entonces,
estamos de cara a eso, que es un trabajo grande. La Fundación, como parte también de la coalición por la defensa de la Constitución y la democracia. Tuvo una participación activa. Sí, bastante, diría yo. Sí. En un momento que se requería dar la cara. Hasta el último momento le dijimos a los que todavía insistían con el tema de la reforma constitucional, de decirle que no había ningún estado de necesidad para la reforma de la misma y que había que preservar la institucionalidad y la democracia. Y yo creo que ha salido ganando la democracia. Me parece que hemos ido logrando un giro y ojalá que esto sea progresivo, porque algo que hace falta, sí, y lo que ustedes siempre han venido insistiendo aquí desde esta plataforma, es el fortalecimiento democrático interno de los partidos políticos, que es lo que garantiza, ¿no?, que se mande un mensaje adecuado a toda la sociedad y que esta sociedad pueda actuar en consecuencia. No podemos seguir vendiendo el caos y apostando a la destrucción. Pero ya hay políticos corruptos que han retomado el tema. Sí, claro, no, eso siempre lo vamos a tener. Lo importante es que la sociedad aprenda a identificarlo y a excluirlo. Porque si no le hacen caso, ellos se van a callar y no van a seguir insistiendo. Por ejemplo, yo no creo que ningún medio en este momento se atreva a traer a las páginas importantes de los periódicos volver a hablar del tema de reforma constitucional. No creo que ningún sector importante de la sociedad le interese ese tema por ahora, y mucho menos, Alexander. Pero hay muchos políticos corruptos. Bueno, no, pero la corrupción llega tan lejos que, oye, que se atreven a sugerir que se cambien las reglas del juego ya habiendo comenzado el torneo y la competencia. ¿Usted ha visto cosas igual? ¿Usted se imagina que en un campeonato de béisbol o de básquetbol, ya habiendo comenzado el torneo, a un árbitro o un manager se le ocurra de que plantear o terminando el torneo, terminando el torneo, cambiar las reglas del juego? Oye, a nadie se le ocurre eso. En este país se le ocurre. Lorenzo, ustedes como fundación han hecho algún estudio, un análisis, ya que tratan el nicho, el área electoral, como ha señalado, que pudiera haber una preocupación crítica como fundación del futuro electoral que nos avecinamos partiendo de lo meticuloso del proceso, las aritas, que usted pudiera decirnos a nosotros, al país, con su experiencia de la lucha social, nos preocupa esto. Sí, claro. Vamos a ver. Tenemos puntos claves identificados. Número uno, nos preocupa la composición en este momento de la Junta Central Electoral. ¿Cómo va a ser? Sí, y le voy a decir por qué. Pero es el meollo del problema, si eso usted lo ve más ya. Bueno, le voy a decir por qué. Vamos a estar bien desgreñados, como dice mi pueblo. Usted me va a entender. Mire, tenemos uno de los miembros que lamentablemente de la Junta, acabando de asumir, le dio un ACV. Sí, y no se ha recuperado hasta ahora. Lamentablemente, usted no lo ha visto hablar en ninguna de las secciones de la Junta. Que lo debieron de sustituir. Pero él cuando lo iban a sustituir, él se reintegró. Bueno, por lo menos darle participación al suplente y que él siga cobrando. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es? Jubilarlo. O jubilarlo o una licencia extendida hasta que pase el proceso. Número dos, uno de los más aguerridos de los integrantes de la Junta, ya por su edad, no puede reaccionar tanto a nuestro querido amigo Roberto Saladín, que es el que se ha atrevido a dar algún voto diferido. Después, lo demás, no hay como esa visibilidad de independencia al momento de emitir su opinión. Esa Junta, con esa característica que le estoy describiendo, tiene la gran responsabilidad de organizar 3 torneos electorales en un plazo y 4 si hay segunda corto, vuelta. Y 4 si hay segunda vuelta. O sea, así mismo. Es una junta físicamente desgastada y con grandes retos. Que nosotros pensamos que esta junta debería apegarse estrictamente a lo legal, a la ley.
y a la Constitución. Ese desafuero de querer excluir a 6 provincias para el voto de arrastre fue un desgaste innecesario. Una señal mal. Y una mala señal, pero que manda una señal decía eso ahorita desastrosa, Lorenzo, exactamente, ¿verdad? al pueblo. Entonces, qué bueno que lo señale. Entonces, en esa parte nos preocupa esa composición de la Junta y queremos el mejor de los éxitos para ellos. Y por eso la sociedad civil debe integrarse para lograr que esa Junta y fortalecerla. haga lo mejor que pueda en este proceso, porque nos podría afectar a todos. Número 2, nos preocupa el software de la Junta. Supuestamente se han hecho pruebas. En una prueba en la región norte del país esta semana resultó, según el dato de ellos, que es efectivo, y dicen que tiene un 98% de efectividad, de calidad. Yo a eso le bajaría unos numeritos, ¿verdad? Porque la Junta dice que el software ha funcionado. Pero no ha sido auditado por nadie. Entonces nosotros vamos a exigir que se haga una auditoría al software de la Junta y que lo hagan equipos técnicos, ya sean locales o internacionales, con capacidad en la materia. Porque no podemos abocarnos a unas elecciones con equipos que no han sido auditados. Eso es uno. Lo otro es que nos preocupa la observación del proceso electoral también. Hasta ahora, muy pocos observadores para la parte de las primarias de los partidos. No va a estar la OEA como observadora. Ellos han dado algunas razones, supuestamente económicas, pero sí nos interesaría que se integren algunos organismos. Sí, porque en Argentina hay elecciones de primaria pasado mañana y están invitando. Claro, va a estar Carmen Inbel Brugal como parte de la están invitando muchos Uniores, observadores ahí observando también ese proceso. O sea, nos gustaría que se refuerce la observación en el proceso con esos organismos internacionales. Y otro punto que también a nosotros nos preocupa es lo que se ha planteado la Junta Central Electoral, que es un adefesio que tiene que ser discutido y que Luis Abinader debería estar alerta en cuanto a eso. En las primarias del PRM y del PLD, la del PLD es con padrón abierto, la del PRM con padrón cerrado. Pero resulta que la Junta no segrega los padrones. En el PLD va a tener el padrón de los 7.8 millones de votantes. Eso es peligroso. Menos el PRM. Menos el PRM. Entonces, conociendo uno cómo se hace la política en este país, podría ser que a Luis se le dé un palo y que los simpatizantes de Luis voten en el proceso de primaria del PLD en vez de votar en el del PRM. Y entonces gana Hipólito en el PRM. Sí, lo que pasa es que en el esquema, si va a votar y vota en el PRM, en su convención, y la persona trata de ir a votar o viceversa en el padrón del PLD, ya va a estar registrado que esa persona votó. Sí, pero no es el truco. ¿Cuál es el truco? El truco es que vote en el PLD en lugar de votar en el PRM. Lo que pasa es que si va a votar al PRM... No, al PLD. Al PLD. Sí. No tiene ninguna objeción. No, lo que pasa es que el padrón del PRM va a estar cruzado con el padrón general y del PLD, con que esa persona es un delegado a votar que califica para el PRM. No lo va a excluir. No, sí, no lo va a excluir. Pero no, el del PLD no lo excluye. El del PLD no lo excluye. El que excluye es el del PRM. La Junta tiene segregada para la votación del PLD, con lo que el voto va a ser universal, con el padrón del PLD más la gente que debe votar, lo que es el padrón de la gente que va a votar en el PRM. Lo que debe hacer la Junta es segregar. Lo que sí la Junta debe hacer es
segregar todos los que están organizando los partidos, PRD, PRD. Sí, porque exactamente. Claro. Eso es lo que nosotros planteamos. Porque que a ese a ti padrón no te va a interesar votar en un partido que no es el tuyo. Claro. Mira un Claro. ejemplo. Miguel Vargas es un asociado del gobierno. Sí, Y el candidato del gobierno es Gonzalo Castillo. exactamente. Entonces Miguel Vargas puede mandar a todos los militantes del PRD, como yo pienso que lo podría hacer, a votar en contra de determinado candidato. Sí. Tú Mira, Hay una instancia de varios partidos a la Junta Central Me parece Electoral que sí, para sí. que Me cruce parece los que padrones de los distintos partidos Yo no sé cuál es el problema, porque la y tecnología... solo eso- deje, eso- en el caso No, del pero PLD, claro. al padrón del PLD más los que no están en ningún partido. Ese es nuestro planteamiento como fundación para fortalecer la democracia, porque Claro. me decía a mí ayer la delegada del PQDC, ¿verdad?, ante la Junta. Decía, Fidel, es que estamos cayendo en una trampa, porque nosotros acabamos de entregar el padrón del PQDC con 130 y tantos miles de votantes. Entonces, para nosotros, en esta coyuntura, lo que estamos diciendo, estos son nuestros votantes. Entonces, si los enemigos tienen acceso a ese padrón, ya saben cómo ir directamente a cada uno de esos votantes Claro. y conquistarlo. Entonces, lo que usted plantea es lo que nosotros estamos apostando, a que se segreguen todos, que solamente se dejen el padrón universal para el PLD los que no están afiliados en otros A partidos. ningún partido. Más los PLDistas. Y eso haría un gran favor a la democracia. Y sobre el Se voto de arrastre, fortalecería. Lorenzo. Bueno, nosotros habíamos dicho precisamente en este programa de que esa decisión de la Junta era discriminatoria y que era inconstitucional. Y hoy me parece que el TC, aunque todavía oficialmente no lo ha publicado, pero ya hay tantos medios que lo han publicado, Lo va a poner en su página web. que tuvieron acceso a la información, donde sin aún llegar a los últimos recursos, sino en base a lo que ya había presentado la Fuerza Nacional Progresista, lo declaró nulo, o sea, inconstitucional. ¿Qué era lo que tenía que hacerse? O sea, no puede establecerse diferencia de clase. Una parte de la población tiene derecho y otra parte no. Entonces, con esto, ¿qué gana? Gana la democracia. ¿Por qué? Porque ya se le va a acabar el jueguito a los senadores de cobrar sin trabajar. Sí. El que quiera ser senador tiene que salir a buscar De coger sus el mango votos bajito. y tiene que demostrar que tiene liderazgo en su provincia. Pero también usted recuerda que aquí habían candidatos a diputación que sacaban 6,000 votos y 7,000, y uno que sacó 4,000 salía siendo al final el diputado por el arrastre. Entonces, eso no es democracia. Yo creo que con esta decisión del TC se sella un paso de avance hacia el fortalecimiento de la participación democrática y de la legitimidad del voto, que nosotros aplaudimos y reconocemos el esfuerzo de la Fuerza Nacional Progresista para dejar ese legado no ya sellado en la población dominicana. Esta fue una semana dura de decisiones políticas, porque también el Tribunal Superior Electoral desautorizó las 29 reservas que había hecho el PRM De senadores. de la candidatura a senadores. Igual, pienso que es un fallo bueno que afecta al PRM, porque ahora lo pone en una posición de prisa. Los plazos que establece la misma ley electoral, que fue una ley hecha para acabar con todo el mundo, ahora lleva al PRM a tener que buscar esos candidatos a senadores corriendo, que no lo tiene, porque ya se le eliminó esa prerrogativa de la reserva. Entonces, ellos deberían estar reunidos de emergencia a esta hora. Claro, van a tener que hacer elecciones en toda esa provincia. Sí, sí, y apenas tienen, me parece que no más de 3 semanas para todo eso. Hay un asunto, Lorenzo. Este nuevo esquema que la ley electoral y el código que regula el proceso electoral establece, sin lugar a dudas, una nueva cultura del voto, del hacer político.
de los perfiles de los candidatos. ¿Realmente entienden ustedes si se han detenido como fundación a ver estos criterios de que estamos en presencia de un avance, un retroceso, o qué sobra o qué falta desde el punto de vista al fortalecimiento de la democracia de los partidos y del derecho al voto en el país? Mira, yo creo que hace tiempo que venimos en retroceso. Primero porque se expulsó a la ética y la moral de los partidos políticos. Segundo, se excluyó la esencia de los partidos, que son sus miembros. Ya en la mayoría de los partidos los cuadros políticos no cuentan. Lo que vale es la asesoría de los expertos en marketing político internacional. Sí. Y lo que hay que implementar es lo que electoralmente me da resultado. Pero se ha ignorado la esencia de la composición de los partidos políticos, como en aquellos tiempos cuando se formaban los cuadros de los partidos políticos en base a una filosofía y a una ideología que había que alcanzar. Que Juan Boy Peña Gómez le dieron mucha importancia. Ellos trabajaron en eso y lo que queda hoy, aunque es muy distorsionado, pero precisamente es resultado de eso. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y volver a la democracia de los partidos, donde los miembros tengan opinión, donde los comités de base, los intermedios, donde el comité central sea producto de esa legitimidad, no de las coyunturas ni de las conexiones que tienen. ¿Para qué? Para que podamos tener partidos que estén encarnados en las necesidades de la población, de la nación. Eso podría ayudar. A mí me preocupa que aquí solamente se esté pensando en el poder, ensamblando candidatos sin ningún mérito ni trayectoria política, pero como tiene dinero y tiene posibilidad de comprar voluntades, ese sea el principal activo que se esté vendiendo, sin ningún tipo de disimulación, ni siquiera en los medios de comunicación. Y volviendo al tema de la Junta, me preocupa que la Junta sea muy drástica con algunos precandidatos y con otros sea como exageradamente permisivo. Como que si no existiera. Exactamente, entonces así no puede ser. Tiene que ser para todos, estricto para todos o permisivo para todos. Hay una actitud de privilegio. Sí, y eso no lo podemos tolerar. Entonces nosotros quisiéramos que los políticos de verdad se enfoquen en el futuro de la nación, porque yo le voy a decir a ustedes algo. Ahorita tenemos más de un 22% de la población jóvenes que no tiene ningún tipo de afiliación política. Sí. Está bien, este proceso electoral ya está a la vuelta de la esquina y no hay mucho espacio para maniobra. Pero yo no creo que si este sistema siga así, soporte más de 2 periodos electorales sin que aquí se presente un Mesías que no necesariamente tenga ningún tipo de formación política. Un embaucador. Y que pueda arrastrar ese desamparo de la población y aspirar a algo diferente, que hasta ahora se ha demostrado que no es lo mejor y que no ha sido lo mejor en la región de América Latina tampoco. Entonces es bueno que los políticos cuiden eso. Ustedes como comunicadores, nosotros como activistas de la sociedad civil, estamos preocupados por eso, pero también estamos preocupados porque sabemos que la mayoría de los políticos solamente les preocupa el poder. No el sistema, sino el poder. De llegar al poder para sustituir y seguir haciendo lo mismo. Y eso no puede ser así si queremos cuidar el futuro de nuestra nación, la paz, de la institucionalidad de la República Dominicana. Todos tenemos que sacrificarnos. Fidel, yo vi hoy que la Iglesia Católica está haciendo una propuesta de educación sexual. Yo no entiendo cuál es el problema que tienen las religiones con la educación sexual en las escuelas, porque casi en toda América Latina, pero el caso que más nos ocupa es el de aquí, hay un serio problema con la cantidad de niñas embarazadas. La gran cantidad
incluso de adultos, muy adultos, embarazando niñas. Y eso se está dando mucho. Y yo creo que en las escuelas, de algún modo, se hace necesario llevar un nivel de formación a las niñas para frenar un poco esto. Sin embargo, no sé cuál es el problema que tienen las religiones, no entiendo con eso, porque ahora la Iglesia Católica está haciendo un planteamiento en ese sentido. Incluso vi que en el metro, yo creo que las iglesias, yo creo que la educación religiosa, la formación religiosa debe ser en las escuelas, en los hogares y eso, pero en los sitios públicos eso sería hasta inconstitucional, porque en el país hay hay libre pensamiento, cada quien que piense como en términos religiosos, en todos los aspectos. Entonces yo quisiera que usted me explique eso. Mira, la iglesia siempre ha tenido propuestas de educación sexual. Y aunque yo no soy católico, sin embargo, tengo que reconocer que la Iglesia Católica ha producido un sinnúmero de manuales de educación para la formación sexual que lo usan los colegios católicos por muchos años más, creo que como alrededor de 21 manuales de educación sexual. Nosotros, incluso en el periodo del ministro Amarante Baré, a mí me consta que yo, junto con Víctor Masalle y un equipo técnico de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, nos sentamos con el departamento de currículum y trabajamos meses en una propuesta curricular para la educación sexual. Nunca se llevó a cabo. ¿Y quién es que...? Alexander, el Ministerio de Educación nunca ha sido responsable con aplicar una enseñanza sexual organizada en las escuelas. El Ministerio de Educación siempre ha dependido de los programitas especiales que le traen organismos internacionales y ellos mismos lo financian. Y ahí es donde está el gran problema. O sea, cederle a Profamilia, por ejemplo, la educación sexual de nuestros hijos, obviamente que es un desastre. Así no. Así no. Entonces, el ministerio tiene la facultad. Es una actitud tendenciosa, tiene. Claro, de entrada, lo que presentaron no nos convenció a ninguno. Entonces, el ministerio tiene la facultad pero es que el ministerio ni siquiera tiene un currículum de educación sexual. No lo tiene, ni para los maestros ni para los estudiantes. Entonces, vamos a trabajar esa parte primero. Pero se destapan con temas polémicos, como si le interesara bloquear de manera intencional el fondo del asunto. Cuando la Iglesia Católica ahora presenta una propuesta de educación sexual, ya nosotros la habíamos presentado en conjunto hace ya como 4 años, de una educación sexual basada en valores y responsabilidades. ¿Qué tiene de malo? Que no sea basada en la promoción de la práctica sexual a destiempo. Porque usted sabe cuál era la propuesta que hacían esos grupos. La propuesta que ellos hacían era de enfocarse no en el derecho de los niños a la práctica sexual a destiempo. Tu cuerpo te pertenece, haz con él lo que tú quieras. Y yo recuerdo aquella propuesta. ¿Quién hace ese planteamiento? O lo hacía Profamilia, auspiciado por organismos internacionales. Y querían decirnos como que había que eliminar la patria potestad, el derecho de los padres a vigilar el comportamiento sexual de sus hijos. Incluso uno de los textos decía que si un adolescente, hijo nuestro, llegaba a su casa del colegio y se encerraba en su cuarto con un niño o una niña, nosotros no podíamos tocar la puerta para interrumpirlo, porque estaban violentando un derecho. La privacidad de... Exactamente. Sí. Entonces, así no puede ser, Alexander. Tenemos que ser aquí francos, sinceros. Y lo que hemos dicho es, nosotros no queremos ideología de género. Nosotros sí queremos que se enseñe en base a la igualdad de participación, de derecho, de dignidad del hombre y la mujer. ¿Pero qué es lo que es la ideología de género? Es que la ideología es demasiado amplia, Alexander. El PNUD sigue insistiendo que la ideología de género involucra alrededor de 112 géneros diferentes en la práctica de la sexualidad. No me digas. Sí. O sea, toda vez que tú ves género, en el lenguaje de ellos está hablando de 112 comportamientos sexuales diferentes. Entre nosotros, tal vez cuando nosotros hablamos de género,
A nosotros no nos cabe en la mente que sea otra cosa que hombre y mujer. Claro. Ese es en el nuestro. Pero en el lenguaje de ellos no, está hablando de 112. Una prostitución. Te está diciendo que la pedofilia es un comportamiento sexual diferente al suyo y al mío. Que el incesto es un comportamiento sexual diferente al suyo y el mío. Que la zoofilia es un comportamiento sexual diferente y que usted y yo tenemos que aceptarlo. O sea, cuando ellos piensan en género, piensan en todo eso. Y ahí no vamos a estar de acuerdo, obviamente. Y yo no creo que quien le interese proteger la familia. Entonces vamos a atacar el tema ese desde la familia y desde la escuela, pero con una educación aprobada por los padres, que al final son los responsables. Y esa reunión técnica que usted dice que hicieron, donde participó Massalle, ¿no se puede extender hasta las escuelas públicas? ¿O era para las escuelas públicas? Era para eso, era para contribuir con el diseño de un currículum de formación para los maestros y también para los estudiantes. Porque el ministro ahora salió con otra cosa. Con una tontería, no sé para qué. Yo pienso que fue un hueso político en ese momento, como las iglesias estaban tomando mucha participación en el tema de la protección de la Constitución. Dijo, vamos a tirarle este hueso para que salgan corriendo y suelten este tema y se involucren en un tema que es de su interés primario. Porque él sabía al final que no iba a pasar. Total, no ha pasado ni va a pasar tampoco. Entonces, ¿por qué traerlo por los pelos cuando eso no es lo que se necesita? Lo que se necesita es que ellos se sienten seriamente a hablar de un currículum, a diseñar un currículum y presentarlo. ¿Y el Consejo Social y Económico en qué está? Pues ya eso como que pasó de moda. Bueno, ahora veo unos ahí que están hablando de la urgencia del pacto fiscal, que debe ser lo primero para el próximo gobierno, pero yo no me sentaría en una mesa del Consejo Económico y Social cuando se ha burlado todo en base a lo que fue el intento de hacer un pacto eléctrico. Bueno, ya no hay posibilidad de diálogo. Y el pacto fiscal. Ya hay que cerrar el país con respecto a eso. Bueno, 3 años y medio discutiendo un pacto eléctrico. Usted se ríe como quien dice, un candado y soltemos eso. Lo que hay que respetar a la gente, el esfuerzo de la gente, tantas horas de trabajo con técnicos muy buenos, calificados, actores del sector social, político, económico, y que al final Palacio decida si se aprueba o no se aprueba. Así no puede ser. Entonces, ¿con qué moral vamos a llamar? De hecho, este gobierno fracasó en lo que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Desarrollo. No me digas. Claro, los 3 grandes pactos que debieron cumplirse antes del 2015. Tan trunco. Solamente el pacto educativo pudimos avanzar. Llegar hasta y fue el final. Y fue por los cuartos del 4%. Exactamente, que era de fuerza mayor. Y como ya el dinero era nuestro, porque estamos pagando los impuestos, era obligatorio al final, pero los otros chocan con demasiados intereses. Sí. O sea que el panorama en cuanto al Consejo Económico y Social ahora mismo es de restablecer la confianza frente ¿Y a la Agripino población. qué dice entonces? Agripino, el pobre, muchas veces está desmoralizado porque él hace un esfuerzo sincero con la intención de que se llegue a un punto, pero ahí el sector político entonces se lo baraja y se lo tumba. Dije, José Ramón Peralta no quiere nada con eso. Bueno. Fidel, muchas gracias. Gracias. Así es. Bueno, buen fin de Hemos semana. terminado, Brito. A todos los hasta amigos. el viernes, Brito. Así es. Pasen bien. Hasta el próximo lunes.